Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa La Fe en Acción. Soy el apóstol Marcelino Salazar y hoy tendremos un testimonio del poder sanador de Jesucristo con el hermano Luis Chinchayán. Y también tendremos a su hija Juliana Chinchayán, quien estará con nosotros aquí compartiendo el milagro de Dios en la vida de Luis. Pero antes vamos a escuchar una predicación desde el Centro Apostólico Internacional Tabernáculo de Dios. Manténgase en sintonía, no se mueva. Una pausa y retornamos. Dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y vuelvo a leer. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Yo quiero compartir contigo, quiero hablar acerca del poder espiritual de la fe. Estaba hoy leyendo el libro de los Hebreos y estaba leyendo cada parte de la historia de los hombres que vivieron y que se movieron en este espíritu o en esta dimensión. Y me hacía una pregunta a mí mismo y yo decía, ¿qué es la fe? Aunque muchas veces yo lo he leído en el libro de Hebreos capítulo 11, el verso 1, yo lo entiendo, pero ¿cómo puedo hacer que la gente lo entienda, lo que yo pueda entender en el lenguaje más sencillo? ¿Qué es pues la fe? Y comencé a profundizar, comencé a meditar profundamente y solamente llegué a una conclusión. La fe es un poder espiritual. ¿Qué es la fe? No oigo, ¿qué es la fe? La fe es solo un poder espiritual. Si yo preguntara qué es el amor, lo vamos a definir como dice Corintios: el amor todo lo puede, todo lo sufre, todo lo soporta. Pero lo define en una sola palabra: el amor es un poder espiritual. ¿Qué es el amor? ¿Por qué el amor es un poder espiritual? Porque te da la capacidad de perdonar. Te da la capacidad de soportar. Te da la capacidad de entender. Te da la capacidad de sobrellevar. Entonces, ¿qué es el amor? Es un poder espiritual. Porque el amor no es algo natural, el amor es algo espiritual. Y cuando definimos entonces qué es la fe es un poder espiritual. ¿Por qué es un poder espiritual? Porque Dios nos entregó esta herramienta, es una herramienta del cielo. ¿Para qué Dios nos entregó esta herramienta del cielo? Y usted dice, ¿pero por qué es una herramienta, apóstol? Le voy a decir por qué es una herramienta. Porque a través de la fe, Dios nos va a llevar a alcanzar nuestros planes en Él, nuestro propósito en Él, nuestros proyectos en Él, nuestras metas en Él. ¿Cuántos tienen metas en la vida? Levanten sus manos los que tienen metas. Levanten sus manos los que tienen sueños, proyectos, anhelos, deseos. Proyectos, anhelos, deseos, metas, proyectos. Todo lo que tú tengas que hacer en la vida para poder lograrlo o alcanzarlo, tú necesitas de una herramienta espiritual que se llama fe. Dios nunca nos abandonó en el mundo sin entregarnos esta herramienta tan poderosa. Cuando Dios le puso al hombre en el huerto del Edén,
Dios le entregó este poder espiritual. Le puso en su ADN, en su genética, en su espíritu, le puso la palabra fe. Yo estaba meditando y entonces entendí que los científicos, los grandes multimillonarios, los grandes hombres que inventaron cosas en la vida, ellos desarrollaron, ejercieron lo que el Eterno les había puesto en su espíritu. Ellos, sin tener a Jesús, muchas veces sin adorar a Dios, y nosotros que creemos en Cristo, que adoramos a Dios, vivimos como si estuviéramos secos de ese poder espiritual. Cuando tú y yo llevamos ese poder espiritual dentro de nosotros para hacer todo lo que Dios quiere que tú y yo hagamos en la vida. Levante su mano al cielo. Diga: abre mis oídos, Señor. Abre mi mente, Señor. Quiero entender acerca de estas verdades espirituales. La fe es un poder espiritual que Dios ha depositado dentro de nosotros para que lo ejerzamos y para que manifestemos el poder de Dios. Si nosotros no ejercemos esto, mi hermano, siempre vamos a vivir día a día esperando que alguien nos extienda la mano, esperando que alguien nos ayude, esperando que alguien se compadezca de nosotros. Pero si tú y yo ejercemos ese poder espiritual, déjame decirles que nosotros no vamos a vivir esperando que alguien nos extienda la mano, sino que nosotros vamos a vivir extendiendo la mano a otros, extendiéndole las manos a otros, porque tú tendrás el poder espiritual para provocar cosas que otros no pueden provocar. Regresamos con el testimonio de Luis Chinchayán, quien estará acá con nosotros compartiéndonos la forma como Dios obró en su milagro. Luis, bienvenido al programa La Fe en Acción. Juliana, bienvenida al programa La Fe en Acción. ¿Cómo estaban? Luis, estamos aquí con mucha expectativa de la forma como Dios operó en tu vida, haciendo el milagro que esperaste y que asombró a la ciencia médica. Luis, compártanos, ¿cómo fue esa experiencia del derrame cerebral que tú sufriste? Bueno, yo estaba así conversando con mi esposa y sentí un golpe tan fuerte que en verdad fue tan doloroso que me paré, me fui al baño y ahí ya... ¿Cómo fue el golpe? ¿Te caíste o qué pasó? Yo me acuerdo que corrí al baño y ahí hasta ahí ya perdí la memoria, ya perdí completamente. A ver, le comparto un poquito. Nosotros nos habíamos despedido, habíamos cenado juntos, cada uno se fue a su casa. Cuando él llega a casa, a la casa de mi hermano, porque él se quedó hospedado ahí, porque justo mi hermano viajó, sintió un poquito de malestar en la cabeza. Bueno, ya como era la hora de descansar, se dio una ducha, y al salir de ducharse, dentro del mismo baño, sintió un mareo y él llega a caer, su cabeza se golpea en el inodoro. Wow. Al golpearse se quedó completamente postrado en el piso, o sea, ni siquiera pidió auxilio, pidió ayuda. Al ver mi mamá que sonaba la ducha y él no respondía, ingresó al baño y encuentra a mi padre en el piso. Ahí fue donde ella nos llama a casa, a mi persona, y me comunican pues que mi padre había pasado un accidente. Cuando yo llego hacia la casa de mi hermano,
veo a mi padre postrado, pues salía de la ducha completamente desnudo y se había golpeado y toda la parte derecha se le había hinchado, se le había hecho un hematoma inmenso. Y cuando lo llevaron a los médicos, ¿cuál fue el diagnóstico? Cuando llegamos con los bomberos al hospital Revaliati, que está en Jesús María, al ingresarlo, lo ingresan de inmediatamente a UCI. Salen a los 20 minutos y nos comunican que el diagnóstico de él era aneurisma cerebral. En ese momento decíamos, ¿qué cosa es aneurisma cerebral? Y el aneurisma cerebral es cuando se te revienta una arteria del cerebro y empieza a botar sangre sin parar. O sea que había un derrame, una hemorragia interna. Exacto. Entonces, cuando hay esa situación, los médicos decían, tenemos que operar, pero no podemos operar al instante. ¿Por qué? Porque tenían que estudiarlo. Uno, por la edad que él tenía. Dos, porque es una operación de riesgo. Las operaciones más fuertes son la del corazón y la del cerebro, ¿no? Luis, y cuando tú estabas postrado ahí en el suelo, ¿tuviste qué experiencia? ¿Una experiencia inconsciente? ¿Estabas en un ambiente espiritual? Porque algunos dicen que cuando caen, en este tipo, caen como muertos, sienten que pasan a la otra vida, al más allá. ¿Cómo fue tu experiencia? Sí, es verdad. Yo sentí que era un callejón oscuro, me iba así, me iba, pero al fondo era algo incandescente, llamas así, que candela, que ardía, que yo llegaba, pero en mi consciente yo clamaba, Señor, ayúdame, auxilio. ¿No? Y yo me acordaba pues, que uno dice que tiene que aclamar fuerte, yo gritaba con una desesperación. Yo clamaba, yo peleaba por mi vida. O sea que prácticamente tuviste la muerte. Cuando tú me dices que entrabas a un lugar oscuro y habían como fuego, candela, literalmente tú habías muerto prácticamente. Sí. Pasaste a la otra vida y ahí tu alma comenzó a clamar. Sí, es verdad. Porque mucha gente no cree esto en la vida después de la muerte, pero tuviste la experiencia. ¿Qué cosa viste cuando entraste a ese mundo oscuro? Sentí que yo me iba así en un callejón oscuro. Yo sentía que me iba pues yo clamaba por mi vida, ¿no? Yo creía que había un Dios todopoderoso, porque yo era cristiano. O sea, todavía tuvías como un pozo ahí, un abismo. Sí, algo que hirviendo, candela, todo, porque mientras más me acercaba quemaba, pero cuando ya yo clamaba, que retrocedía, pero me miraba que retrocedía, y ya de ella me vino ya, como decir, ya la tranquilidad, que ya se alejaba de mí la candela. Clamaste a Dios en tu interior. Sí, yo quiero decirles a todos los televidentes, algunos de ustedes dirán, pero ¿quién sabe que eso existe? Pues la Biblia nos habla que existe la vida después de la muerte. La muerte solamente es una puerta que nos conduce a través de dos caminos, uno a la vida eterna y otro al abismo, pero Luis tuvo la experiencia. Él, cuando cae en el baño, se golpea el cerebro, él dice que su alma entra a un lugar oscuro. Déjame decirte, la vida después de la muerte continúa, existe, y tú tienes que prepararte en este mundo para estas experiencias. Manténgase en sintonía, una pausa y retornamos. Recibe la unción y el poder sanador de Dios. Servicios de sanidad, milagros y liberación de espíritus. Todos los domingos a partir de las 5 de la tarde en la avenida Nicolás de Piérola 423, Cercado de Lima, en el auditorio Ex-Cine Portofino, donde recibirás tu milagro a través del apóstol Marcelino Salazar. Ya lo sabes, ven y recibe la unción y el poder sanador de Dios en el Centro Apostólico Internacional, Tabernáculo de Dios. Regresamos con el testimonio de Luis Chinchayán. La Biblia dice, claman los justos y Jehová oye. Cuando él nos compartía que cuando estaba en experiencia, entrando por esa puerta oscura para caer en el abismo, Luis clamó a Dios en su espíritu y de pronto él siente que comienza a retroceder de ese abismo.
y hoy lo tenemos testificando. Este es un tremendo milagro de Dios. Luis, cuando pasó esa experiencia, ¿cuántos días estabas inconsciente? ¿Qué es lo que te dijeron tu familia? A los 15 días ya yo recién ya desperté y me toqué, no te agarres, me decía, porque me tenían amarrado. No te agarres, y yo me daba cuenta, tengo operado, papá, ya. Y entonces yo ahí ya con lucidez dije, comencé a hacer un pacto con el Señor. Ayúdame a hacer un milagro con mi vida, yo te voy a servir, yo todavía quiero servirte. Y cuando después vino el médico y me dijo, señor Chichayá, usted es un milagro, yo no lo he operado. Ahora usted ha sido bien fuerte, pero falta la última prueba. Y esta prueba depende de que le podemos dar alta y usted puede ya irse. Pero tiene que ser bien fuerte, más fuerte de lo que ha sido. En verdad, me asustó. Dije, ¿qué será? ¿Qué será esto? Cuando eso que estaba ahí pensando yo, despierto, veo entrar a un señor alto con una persona a su costado. Pero era alto, blanco, pero su pelo rubio, pero así de plata, que le miraba y me empañaba los ojos, no podía mirarle arriba, miraba como abajo. Con una luz resplandeciente. Sí, una luz, no la podía ver. Y se para así de al frente, de mi cabecera hacia el frente, y se desprende de él la otra persona, y se me acerca, y me toca acá y me dice, no te preocupes, que tú estás sano, y vas a salir mejor de lo que tú estás. No te preocupes, estás sano. Y de ahí, yo lo quedo mirando, ya, gracias. Y se va y se pone al lado de él, y escucho así como un gesto, ¿no? Una sonrisa, wow, y se va, Pero, perdón, enfermero, y volteaba así, y solamente me hizo así. No le llegué a ver el rostro, su pelo era tan lindo, tan hermoso, con unos crespitos, ¿no? Y se fue. Ya, yo me quedé contento, vino el enfermero a prepararme todo, ya yo, normal, yo ya también tenía esa confianza, ¿no? Y cuando me sacan en la camilla para llevarme, lo veo así en el pasadizo. Le digo, señor, ¿quién es el doctor? ¿Quién es el doctor? Volteé a mirar y no lo veía. Yo sí lo veía. Y yo digo, ¿quién no lo ve? ¿Ese señor quién es? ¿Quién es ese señor? Con él, el enfermero. Nadie se fue. Y así me hicieron los dos. Wow, ya esté tranquilo ya. O sea que tú tuviste una experiencia sobrenatural. Sí. Es tremendo el testimonio que estamos escuchando de Luis. Dios hizo un milagro literalmente. Dios envió su ángel para sanarlo, para operarlo. Y vemos que Luis está aquí con nosotros. Quiero decirte, los milagros de Dios existen. Tal vez estás pasando un problema similar o semejante. Déjame decirte, clama al Señor, busca el rostro de Dios. Tú también puedes encontrar tu milagro. Juliana, cuéntanos esa experiencia de los 15 días que tu papá estaba inconsciente. ¿Cómo estaban ustedes, la familia? ¿Cómo se encontraban en ese momento al ver que su papá no reaccionaba? 15 días en estado de coma. Fue una situación muy difícil. Nosotros, para pasar esto, yo lo siento como una prueba. Días antes que pase el accidente, nosotros recibimos un seminario que hablaba del poder de la sangre de Jesús. Nos enseñaron a aplicarla y todo el poder que había en él. Cuando nosotros vemos, en este caso, la situación de mi padre, los médicos de inmediato decían una de dos. Si se opera es para limpiar los órganos, pero de todas maneras quedan secuelas en él. ¿Por qué? Porque mitad de cuerpo no le funcionaba, se le había doblado. La segunda decían que si lo operaban, no se pasaba el riesgo ahí, sino que podía morir en la operación. Y la siguiente era que si salía vivo de la operación, tenían que concurrir 20 días para que recién se pueda ver si él va a tener una mejora o no, ¿no? Entonces los médicos hablaban todo negativo, pero en ese momento fue donde nos cogimos como familia, mis hermanos y mi madre, y dijimos algo. Todavía no es el tiempo que papá se vaya. Y nosotros queremos en un Dios todopoderoso. Y así como Él pudo sanar mi vida, también lo pudo hacer con Él. Qué tremendo testimonio. Realmente este es el poder de Dios manifestado en la vida de Luis. Quiero decirte,
Dios tiene el poder para sanarte, el poder para restaurar tus órganos que están dañados. Tal vez te han desahuciado de la ciencia médica, te han dicho que tu enfermedad no tiene cura, pero mira el testimonio de Luis. Sí existen los milagros, sí existe el poder sanador de Jesucristo. La Biblia dice que hace 2000 años Jesús llevó todas nuestras enfermedades y todas nuestras dolencias, y por sus llagas fuimos nosotros sanados. Luis, tú eres un testimonio poderoso de Dios, pero en el tercer bloque vamos a continuar con el testimonio. Una pausa y retornamos. Una palabra te hace reflexionar, te alegra el alma o hace una lágrima salir. Una palabra puede cambiar tu vida. ¿Por qué te quieres morir si al otro lado de tu enfermedad está la salud que tú estás esperando? Después de la tormenta está la bonanza. Si deseas escuchar una palabra de parte de Dios, visita el Centro Apostólico Internacional Tabernáculo de Dios. Ven y forma parte de nuestra gran familia. Los apóstoles Marcelino e Iris Salazar te esperan con los brazos abiertos todos los domingos a las 5 de la tarde en la avenida Nicolás de Piérola 423, Cercado de Lima, Excine Portofino. Te esperamos. Regresamos con el testimonio de Luis Chinchayán. Luis, la gente está asombrado del milagro que Dios hizo con tu vida. Cuando los médicos te estaban examinando ya al final de todo esto, porque tú habías quedado con la mitad de tu cuerpo paralizado, no podías mover tus brazos, y después, ¿qué pasó? ¿Qué te dijeron los médicos ante este milagro? Los médicos me decían de que no, por lo menos un año para que me pueda recuperar en algo, pero yo no le creía, porque siempre, todos los días invocaba, lo buscaba más todavía a Dios, y diario, yo, hasta que ya caminaba, y a pesar de eso yo me iba a predicar, me iba a buscar a los muchachos que estaban conmigo, y con mi testimonio pues muchos se quedaban impresionados que es verdad. Yo le decía al Señor, no me borre la cicatriz, por favor, porque con esto yo puedo predicar, y ya se está borrando ya. Y cuando me voy a hacer mis chequeos, tengo que estar andando con este certificado, porque son diferentes médicos. Llego a un médico, me siento, me dice, ya, ¿usted por qué ha venido? Digo, vengo a hacer mi chequeo porque a mí me ha dado aneurisma cerebral, que le llaman a usted, como derrame cerebral. Se para y se me comienza a mirar, pues. Levántese. Pues acá usted viene a burlarse, viene a perder tiempo, hay mucha gente que está esperando. Doctor, le digo, disculpe. Doctor, yo soy Luis Felipe Chinchayán, mire, acá usted me andaba acá en el hospital, me ha hospitado el doctor Llerena, su colega. Entró a su computadora, lo vio. Perdón, me dice, ¿usted es el señor Luis Felipe Chinchayán Barbosa? Sí, le digo, perdón, ¿sabe usted lo arriesgoso de su operación que ha tenido? Usted es un milagro de Dios. Porque mire, le explico. Usted conoce esas papas que están malogradas y las damas de casa con la punta del cuchillo le sacan todo eso para comerse lo que está bueno. Así le han hecho su cerebro y a usted no le han tocado nada, no ha pasado nada. Y usted está bien, no parece que usted lo hubiesen operado. Perdóneme, me pidió disculpas, todo. Y en verdad yo siento de que es un milagro de Dios y le sirvo con todo. Los médicos quedaron asombrados del milagro de Dios. Luis, ¿dónde estás congregando? ¿En qué iglesia estás congregando? Amor sin condición. Amor sin condición. Sí, estamos acá en el colegio Melitón Carvajal, todos los domingos a las 6 de la tarde. Bueno, quiero decir a todos los televidentes, él está congregando en Amor sin condición, ahí en el lugar que ha indicado, y los que quieren pues ir a escuchar su testimonio, pueden ir a asistir a la congregación. Ahí está pastoreando la pastora Juliana junto con su esposo José. También estás liderando, me dicen, apoyando a los jóvenes. Sí, hay muchos jóvenes que he visto también el poder en las manos, porque yo le digo, Señor, lo que tú has hecho en mí, hazlo con tus hijos también, porque lo necesitan. Muchachos que han estado en droga, han estado en alcohol, como no necesitados de remedios ni de medicina,
y ahora están liderando, están congregando. Estás predicando Sí, la palabra estoy de Dios. predicando su palabra. Qué tremendo. Y donde me voy, donde me mande, porque digo, Señor, dame un corazón dispuesto, obediente para hacer las cosas tuyas, porque Dios es real, Él está vivo. Amén. Él dice, el que permanece en mí y en mi palabra, pídeme todo lo que quieras y yo te doy. Y eso es lo que hago para que siempre todo lo que le pido haga. Hemos escuchado el testimonio de Luis. Quiero decir a todos los televidentes, vamos a orar por usted. Tal vez usted esté esperando un milagro de Dios. Queremos orar. Dios tiene el poder para sanar, para liberarte, para restaurarte. Yurena, oramos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, oramos por todas las personas que nos están mirando a través del Canal 11, a través de este programa de televisión, que tú obres, sana cualquier dolencia, sana cualquier enfermedad, Padre, cualquier problema a los pulmones, a los riñones, a los huesos, problemas al hígado, Padre, cáncer, sida, sea sanado en el poder de Jesucristo. Padre, por las llagas de Jesús, yo declaro que tú operas ahora, sanas en el nombre de Jesús. Gracias, poderoso Dios. Así como hiciste el milagro con Luis, así haz el milagro hoy a todas estas personas. En el nombre de Jesús, amén. Quiero dirigirme a todos los televidentes. Estamos en el Centro Apostólico Internacional Tabernáculo de Dios, aquí en el centro de Lima, en el auditorio Ex-Cine Portofino. Estamos entre la avenida Colmena con Tacna. Todos conocen el auditorio. 5 de la tarde, en la mañana también tenemos a las 10 de la mañana. Y ahí estamos orando, predicando la palabra de Dios. Y quiero decirles a todos ustedes, sintonícenos todos los domingos a esta misma hora y Dios los siga bendiciendo. Luis, muchas gracias por acompañarnos en el programa La Fe en Acción. Para mí, gracias a Dios, para poder dar mi testimonio que estoy completamente sano. Amén, tremendo, tremendo. Juliana, muchas gracias, por acompañarnos. Que el Señor me lo bendiga. Bendiciones. Hasta nuestro siguiente programa.